amigos. Hay patologías, hay síntomas, hay signos y hay condiciones que tal vez no se pueden ver de forma física nada más, sino a través de los ojos del corazón. Pues estamos hablando acerca de autismo. Es un tema realmente interesante, necesario aprender, necesario también pues respetar este tipo de condiciones para que nosotros podamos referirnos de la manera adecuada cuando nos encontremos también con una persona con autismo que puede estar en nuestra familia, entre nuestros amigos, algún conocido, incluso en el espacio laboral. ¿Por qué no? Pues tenemos que aprender a tratarlos, tenemos que aprender a tener ese respeto por estas personas, por supuesto, por esta condición en todo caso. Así que vamos a hablar de este tema en esta edición de Doctora Villayala, además más adelante sobre un taller que está brindando el INSSE La Paz sobre cómo integrar a niños con autismo, también tomando en cuenta que este 2 de abril es el Día Internacional de Concientización o Concienciación del Autismo. Así que hablamos sobre este tema junto al especialista en Educación Especial y Psicología, la licenciada Tania Llanos Aguilar. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. De verdad, lo decíamos, pues es realmente interesante hablar de estos temas, porque no nos esté ocurriendo o no tengamos algún familiar con autismo, significa que no tengamos que aprender. Sí, todo lo contrario. Efectivamente, ahorita es muy importante conocer las características de autismo porque se está incrementando a nivel mundial, no solamente en América Latina, sino a nivel mundial estamos un poquito alarmados por el incremento, la estadística. ¿Okay? Antes se hablaba de 1 sobre 150, ahora se habla de 1 sobre 50, 1 sobre 68. Todavía depende, ¿no?, del país. Pero sí es causas también, ¿no? Aún está en el tema de causas, aún está en investigación, ¿no? Todavía no sabemos a ciencia cierta por qué ocurre la condición de autismo en el niño. Pero pues hay miles de teorías, miles de hipótesis. Nosotros trabajamos la parte genética. Hay en familia, hay un riesgo en familia cuando ya hay un niño con autismo en familia. Entonces la probabilidad es mucho mayor que cualquier otra familia que no tiene TEA en casa, ¿no? TEA es trastorno del espectro autista. En caso de las personas, por ejemplo, nos decían, ¿no?, Asperger, el papá o mamá con Asperger, pues sí se han dado casos en los que alguno de los niños pues tiene autismo. Sí, hay, antes no se conocía mucho esta patología, esta condición, y obviamente hay lo que llamamos nosotros fenotipo. Hay ciertas características en la persona, un poquito retraída, un poquito trabajando sola, son varias profesiones que pueden referirse a esta condición, un poco callado los padres, el padre o la madre, no muy sociable, no muy amiguero, le gusta estar en casa, le gusta hacer cosas de casa. Entonces, sí, en algunos casos llegan familias donde estamos estudiando al niño, haciendo la evaluación del niño y observamos ciertas características en papá o mamá. No hacen contacto visual a veces, entonces eso obviamente nos llama mucho la atención. Pero no hay un diagnóstico certero en esto. Posiblemente el papá y la mamá nunca se dieron cuenta que son diferentes y no hay un diagnóstico establecido. Se trabaja con adultos también, ¿no? Mucha gente se reconoce y cuando vamos haciendo el trabajo de evaluación dice, ay, pero yo también soy así, a mí también me gusta coleccionar ciertas cosas o también hago eso, ¿usted cree? Entonces pues ahí habría que hacer, ¿no?, un poquito un estudio más alargado de la familia. Pero la cosa es, como tú decías al inicio, integrarlos. El detalle y por lo que nosotros hacemos toda esta cantidad de talleres, esta socialización, esta difusión del autismo es para integrarlos. Los padres sufren mucho a nivel de colegio, guarderías, hay madres de niños regulares que no quieren niños autistas o con autismo cerca de sus hijos porque piensan que se van a contagiar, que van a imitar, que los van a agredir, y no, la verdad que no. Nosotros trabajamos un grupo de profesionales en distintos centros con el objetivo principal es de integrarlos. Cuando un niño llega pequeño a consulta, yo siempre pienso nivel de funcionamiento, ¿cómo podemos integrarlo? Cuando llegue primer grado pienso yo que es el problema mayor. No hay suficientes escuelas. Tenemos que seguir capacitando a la gente que trabaja con niños en educación regular. Y para esto, pues, un trabajo en conjunto con varios especialistas.
Con relación a nuestros pequeños en casa, ¿cómo podemos identificar que nuestro niño podría tener autismo? Es decir, pues muchas veces se identifica de forma tardía, según lo que nos comentaba también el presidente de la Red Boliviana de Padres de Personas con Autismo. Nos decía que muchas veces se identifica a los 5 o 6 años. Sí, en su mayoría, como te digo, 5 o 6 años ya es educación primaria. Claro. Entonces, el niño no socializa, juega solo, hay ciertas características particulares. Tenemos que partir de que el autismo es una alteración del desarrollo normal del niño, que afecta el lenguaje verbal y no verbal, que afecta la conducta y que afecta la socialización. En algunos casos hay inclusive autoagresión, hay agresión hacia otros. No pueden expresarse como cualquier otro niño, no pueden expresar sus dificultades o su dolor interno como cualquier otro, sus necesidades. Entonces tienen ciertas conductas repetitivas, manierismos, que son visuales, pero si tú ves un niño de buen nivel, que son los de antes Asperger, o sea, yo los llamo actualmente autistas de alto nivel, de buen nivel de funcionamiento, son chicos que pueden hablar contigo, pero de ciertos temas específicos. Les gusta mucho los medios de transporte, los superhéroes que están de moda, ciertos temas bien específicos, pero los sacas de ahí y como que no saben qué decirte. ¿Por qué? Porque para nosotros interactuar necesitamos saber cuáles son tus gustos y cuáles son los míos, y compartimos esa información. La palabra tiene una intención de comunicar algo. Muchos de ellos tienen ecolalia. La ecolalia es una repetición de palabras o de frases que pueden haber oído inmediatamente, que es la ecolalia inmediata, o diferida de alguna película, alguna situación en otro momento, del colegio, de la maestra. Entonces, como no saben qué contestarte en ese momento, sale la ecolalia. Entonces, todas estas conductas, características, hay que determinarlas para poder ver qué nivel de TEA, si es que es TEA, tiene el niño, para poder integrarlo. Generalmente llegan entre 3 y 5 años. 3 porque el niño no habla, de repente tiene conductas un poquito rígidas, no le gusta el cambio, no termina de interactuar con sus hermanos o con la familia o en la guardería, y ya 5 años porque es la urgencia de meterla en una educación regular, donde ya el niño tiene que hablar, donde ya el niño tiene que ser independiente para ir al baño, para arreglar sus cosas, recoger la mochila, ¿no? Y comunicarse. Como te digo, es muy importante saber que el lenguaje tiene que ser con intención. Tenemos que trabajar que el niño pueda comunicarse con la palabra, que pueda expresar todo lo que vive, evocar. Esta mañana jugué, fui, trabajamos plastilina, trabajamos con los colores, y muchas veces eso está ausente en un niño con autismo. Entonces hay que trabajar en función de eso, ¿no? Para que sea mejor la integración. ¿Cómo se trabaja con un niño con autismo? Es decir, ¿son terapias? ¿Es un tratamiento? Porque pues seguramente esto implica como que de larga data, ¿no? Sí. Es decir, no es algo que solamente se va a trabajar durante la etapa de reconocimiento de esta condición, sino pues algo con lo que tienen que ir trabajando los padres, los familiares y quienes están cerca. Sí, esto es un proceso. El niño llega a la consulta. Personalmente yo, y hablo muy a título propio, modifico conducta primero, antes de evaluar. ¿Por qué? Porque de casa y del entorno traemos muchos factores que los papás no controlan porque no son terapeutas. Entonces esto agrava en algunos casos la condición del niño. Modifico conducta en ellos, primero en papás también, porque el papá tiene que estar involucrado. Manejo un enfoque que se llama TEACH. Yo me formé con mucha suerte y gracias a Dios en Francia. Tuve la oportunidad de estar allá varios años formándome en un centro específico de TEACH. TEACH es un enfoque que aborda a la familia y al niño y hace un seguimiento obviamente hasta que la familia permanezca en la consulta, en el centro o en los centros que manejan TEACH. ¿Para qué? Con el objetivo de ver cuáles son sus potenciales, cuáles son sus dificultades, cuáles son las zonas emergentes, lo que está en proceso de llegar a un proceso óptimo para poder integrarlo en el ambiente laboral. Imagínate todo lo que estamos hablando desde pequeño, ¿no? Es a vida, esto es una condición, no es una enfermedad, esto no se cura.
pero evoluciona en absolutamente cualquier caso. Hemos trabajado con niños severos que pueden llegar a ser independientes, por lo menos todo lo relacionado con el aseo personal, la independencia personal, inclusive para arreglar sus cosas, un poquito de labores de la casa y, ¿por qué no? O sea, darles una calidad de vida óptima y a la familia también, que es muy importante. Y esa es la preocupación también, ¿no? De los padres, por ejemplo, ¿no? Que su hijo sea independiente en algún momento. Sí, hay varias preocupaciones de los papis, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? ¿Qué va a hacer mi hijo si yo no estoy? Que muchos me preguntan, ¿va a ir a la universidad? ¿Se va a casar? ¿Va a tener una familia? O sea, todo eso es un proceso. Hay que ver nivel de funcionamiento. Por eso, mientras más rápido llegan a consulta, a los centros que trabajamos esto, mucho mejor es el pronóstico de vida. Tenemos consultas, vamos a dar lectura a continuación. Nos dicen buenos días, muchas felicidades por el programa. Quisiera saber si es aconsejable que un niño con autismo asista a una escuela cualquiera o debe ir a una especial. Nos dice gracias. Bueno, de partida tenemos que ver el nivel de funcionamiento. Todas las características, siempre se cuida la integridad del grupo, obviamente si un niño se agrede, un niño grita o es agresivo con los otros niños, obviamente puede necesitar un tutor, que es un acompañante para la integración. Y si tiene buen nivel, no hay ningún motivo por el cual no pueda ingresar a un colegio regular, siempre capacitando al personal, trabajando en equipo con el colegio, con los padres y si es necesario la tutora, el acompañante. Si no, bueno. Bien, damos a lectura a la próxima pregunta. Buenos días, disculpe, ¿es verdad que un niño con autismo siente repulsión por el color amarillo? Nos dice, lo escuché en una conversación de personas sin conocimiento especial en el tema, nos dice, y me llamó la atención. Gracias por su pregunta. A ver, el color amarillo o el color verde o el color rojo está ligado a lo que se llama hiperselectividad. Algunos, no todas estas características del espectro se presentan en todos los niños, hay niveles, hay ciertos niños que presentan una u otra característica. La hiperselectividad es el rechazo por color, forma, por color, textura u olor. Hay niños que rechazan lo verde, entonces no comen brócoli, no comen arveja, no se ponen nada verde. Si hubiera una silla verde no se sientan en el verde, pero eso es tan característico y propio de cada uno de los niños que mira, yo he tenido niños hiperselectivos que rechazan, por ejemplo, la comida crujiente. Todo lo que es crujiente no lo quieren comer. Entonces siempre hay que darles como un ahogado, un poquito suaves o cositas blandas. Como hay otros niños que rechazan las texturas blandas, la gelatina, el puré, prefieren lo crujiente. Todo depende de cada niño. No les gusta mezclar, o sea, el arroz con el ahogado. Entonces no, ellos comen separado. No todos. O sea, tú puedes, mira, se determina el perfil del niño cuando entras, se hace un cuestionario a los papás, se observa mucho en varios ambientes, pero yo particularmente tardo en darles un diagnóstico porque no puedo hacer un diagnóstico en 2 horas ni en una sesión. Hay que estudiar cómo funciona el niño con sus familiares, con el papá, la mamá, con el entorno, con el terapeuta. Cómo se familiariza, cómo cambia de una sesión a otra. Entonces, para eso son varias técnicas que, como te digo, particularmente uso Teach y modificación de conducta, y desde la primera semana debería haber cambios si nosotros modificamos y entrenamos a los papás. Y esto es importante. El papá, Teach, el enfoque lo usa como ente activo. Cuando nosotros tenemos un diagnóstico, cualquiera sea, de autismo, cualquier otra patología, obviamente hay una ansiedad, hay un shock para el padre, que puede haber negación, puede haber justificación de conducta, no se acepta. Por eso la participación activa del padre dentro de este proceso cambia todo. Porque muchas veces llega, no hace, no quiere, no se deja, no le gusta. Pero si yo a un niño pequeño no lo entreno para desvestirse, para vestirse, para comer en la mesa, para los tiempos de espera que son tan necesarios en un aula, ¿verdad? Si un niño no se sienta a la mesa a comer y se queda sentado, no se va a sentar en una actividad en aula. Entonces ahí vienen los problemas de los profesores, la integración, la tutora. Entonces nosotros tenemos que tener esa base en casa
para poder trabajar a futuro y cuando le toque en la integración, con estas características y este trabajo previo. Y para eso los papás son claves. Cuando el papá determina que el niño puede hacer cosas, con un poquito de entrenamiento y con estímulo constante, ellos mismos exigen al terapeuta, y ahora quiero que haga esto, y ahora cómo hacemos esto, porque se dan cuenta de que el niño aprende y que puede evolucionar. Y eso es hermoso porque es realmente un trabajo en equipo. Y cada una de las partes que este trabajo en equipo hacen que el niño evolucione positivamente siempre, ¿no? En la parte emocional, ya para ir cerrando con esta entrevista, ¿cómo integramos a un niño con autismo? Decíamos extra cámaras que, por ejemplo, yo alguna vez he recibido un abrazo de un niño con autismo y pues muchas veces pensamos, o por lo que hemos escuchado, que una persona que tiene autismo no se nos va a acercar, no nos va a abrazar, no va a sentir absolutamente nada, no tiene muestras de cariño, pero pues de manera personal aquel abrazo cambió totalmente esa idea que seguramente alguna vez había pasado por mi mente. Seguro, yo tengo niños en consulta que son absolutamente y totalmente cariñosos, vienen, de hecho buscan ellos el abrazo. No hay nada establecido con autismo. Algunos niños evitan el contacto físico porque tienen una alteración sensorial, otros lo buscan porque les gusta el abrazo y quieren participar en este contacto físico, besos, abrazos, como cualquier otro niño. Yo les doy una carita feliz. Entonces les pego la carita, y algunos no soportan el sticker pegado en la piel. Todo eso se trabaja, todo eso, y es importante que la gente entienda que no hay características establecidas, no es un patrón, no es una fórmula. Es una gran gama de conductas que aparecen dependiendo del nivel, de la intensidad y la frecuencia en cada niño de manera diferente y en cada familia de manera diferente. Hay papás que sin saber y lamentablemente estimulan, influencian que sea más rígido o más obsesivo o que no sea flexible. Entonces eso también se tiene que trabajar porque la intención es que él pueda funcionar igual o lo más parecido a un niño regular, porque lo tengo que integrar. Mucha gente me dice, pero ¿por qué modificas si eso es su esencia? Ellos necesitan drenar la ansiedad con los movimientos estos estereotipados. Porque en la calle los ven feos, los rechazan, porque las estereotipias, los manerismos, porque las conductas muy intensas son rechazadas socialmente. Yo reemplazo un manerismo por algo funcional, por una actividad funcional, que están haciendo lo mismo, pero ya no se ve tan alarmante, ¿no? Un papá puede ser rechazado. Yo tengo varios papás que van al colegio y dicen, bueno, no me los invitan a fiesta, no van a cumpleaños, no quieren participar el Día de la Madre, el Día del Padre, no lo fuerzan. Entonces, esas situaciones hacen que nosotros pensemos que mientras más el niño se adapte a cada una de las actividades extraescolares, escolares, como cualquier niño, obviamente su calidad de vida de la familia, insisto en eso, va a ser mucho mejor. Así es, y esta integración depende de absolutamente todos, no solamente de aquellas personas que tienen un familiar o alguien cercano con autismo, sino de profesores, profesoras, desde la parte inicial, de los papás con niños regulares, por así decir, para enseñarles a respetar esta condición. Tenemos el taller, coméntenos por favor acerca de para quiénes va dirigido, cuándo inicia. Nosotros desde hace unas semanas estamos trabajando en conjunto con el INSE, por medio de Patricia Palomo. Ella está organizando todo esto con el INSE en conjunto, estos talleres que son de difusión, de información, de socialización de lo que es TEA, de lo que es autismo, porque mientras más yo conozco, mucho mejor puedo saber qué está pasando en la calle o qué está pasando en los colegios o en mi entorno, porque pues el vecino. Entonces, este taller específicamente del jueves, el jueves 4 a las 7:30 de la noche, es directamente y exclusivamente para trabajar la integración. ¿Qué debo hacer? El niño presenta este tipo de características, ¿cómo puedo hacer yo para poder usar, entre comillas, dentro del buen sentido de la palabra, estas conductas para que él pueda integrarse? Es muy importante sensibilizar al grupo de niños regulares. Es una maravilla a veces cuando ellos conocen y saben cómo funciona su compañero con TEA o su compañero con cualquier condición. Ellos son los integradores, son los que jalan este proceso, lo ayudan, lo cuidan,
están pendientes si comió, si no comió, que no esté solo, y esto es una maravilla. ¿Inicia el pues, 4 de abril? El 4 de abril, Ya. sí, es un taller, ¿no? Es este día solamente, a las 7 de la noche, 7 y media de la noche. Sí, lo tenemos en este momento la ficha. Perfecto. En sus Y vamos a hablar, pues eso, ¿no? De los problemas de integración y cómo solventar estos problemas, siempre trabajando en equipo. Y es muy importante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por si acaso, la ficha lo van a tener también en nuestra página. Pues vamos cerrando. ¿Dónde pueden encontrarla? ¿Algún contacto? Sí, nosotros estamos en el PAVI, un centro que se llama Mírame con Y. Los invito a contactarse por Facebook y por el teléfono 762-17637. Por favor, mensajes, porque es muy complicado atender llamadas. Pero un mensajito y pues con todo gusto les vamos a informar, a ayudar y a orientar. Es un gusto tenerla con nosotros. Mil gracias. Hasta una por la próxima. invitación. La vamos a estar aguardando.